Me voy a enlazar con Mary Carreta. Ella pues es mamá de Daniela Guadalupe Reyes Carreta, mamá y pues maestra también de la guardería ABC, con una negligencia médica, fue como esta pequeña Daniela perdió la vida tras presentar quemaduras en el 85% de su cuerpo tras el incendio de la guardería ABC. Con esta madre de familia, se comunicaron del Hospital Shriners de Cincinnati para ofrecer un lugar, para decirle que su hija podría ser trasladada a este hospital. Pero el doctor, uno de los doctores de allá del IMSS en Guadalajara, les dijo que si se la llevaban, no los dejarían pasar por la frontera. Los médicos de Shriners explicaron que se perdió tiempo valiosísimo para atender debidamente a su hija. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció ayer que el expresidente Felipe Calderón operó de varias maneras para tratar de controlar el tema de esta operación de Estado, y entre ellas denunció incluso bloqueando la ayuda médica. Mary, buenos días. Muchas gracias por recibir esta llamada. Hola, buenos días, Karina. Gracias a ti. Gracias. Bueno, conocemos a Mary desde que sucedió ese terrible siniestro de la guardería ABC, y es una historia de verdad muy, muy dura, muy triste. Y para Mary, ella comentaba que se perdió la última oportunidad de que su hija sobreviviera a este accidente. Si gustas, Mary, platicarnos un poco de lo que viviste. Primero, tu hija estuvo aquí en San José, en un hospital privado, y luego fue trasladada allá a Guadalajara, donde prácticamente con la llegada de los niñas de ABC se inauguraron las instalaciones de este hospital de especialidades del área de quemados. Sí, exacto. Así fue, la encontramos el viernes, ya muy tarde, en el Hospital San José. Pues ya irreconocible con el avance de las ampollas que se generaron a causa de las quemaduras en casi todo su cuerpo. El día sábado, domingo, recibimos una llamada. Mi esposo recibió una llamada de una persona que lo enlazó de Shriners, pero fue de aquí, de Sacramento, donde le decían y le ofrecían el transporte y la atención. Directamente ellos se comunicaron, no hubo intermediarios. No hubo intermediarios. Directamente le llamaron y se lo ofrecieron. Casi al mismo tiempo llegaron de la ciudad de Guadalajara el doctor Marcelo Castillero, que era el jefe, o es, no sé la verdad, qué puesto tendrá ahorita, del hospital de allá del IMSS. El hospital de Occidente. Sí, así lo mencionaban ellos. La clínica de Occidente, jamás me dijeron que era el Seguro Social. Esas fueron sus palabras, que al no tener visa, pues no nos iban a dejar cruzar a Estados Unidos, nos iban a cobrar la consulta, qué mejor que estar en su país. Trataron de convencerlos, pues, de que no era prudente. Y lo hicieron, pues en un momento así tan vulnerable, pues no piensa, pues no sabes qué hacer. Entonces, pues si te dicen eso, pues más se te nubla la mente, y decidimos llevárnosla para allá. Y pues sorpresa, llegamos, yo me fui con ella, y el lugar al que estaban destinados ellos a llegar ni siquiera está inaugurado. Ellos llegaron directamente a pediatría en el hospital de allá en Guadalajara. De ahí nos mandaron al hotel. Como a las 2, 3 de la mañana nos llamaron por teléfono para volver a llevarnos al hospital y decirnos que los iban a pasar ya de pediatría a la dichosa área de quemados. Y ahí estuvieron. Fue muy hermético todo, no nos dejaban hablar pues con nadie de fuera. Era el traslado del hotel al hospital, del hospital al hotel. Custodiados, pues. Ajá, prácticamente. Sí, prácticamente. ¿Qué vivió tu hija ahí? Yo me acuerdo que tú me platicabas en muchas ocasiones que a lo mejor con la desesperación, pues pero empezaron a darse cuenta que había como anomalías, o que en la atención, que sentían ustedes que no se estaba haciendo lo correcto, aunque ustedes no eran expertos o especialistas. Platícanos qué vivió tu hija, a qué fue sujeta, y las negligencias que has denunciado a lo largo de estos años. Fíjate que, pues ya ves que las quemaduras se tratan cubriéndolas con piel de cadáver. Con injertos. Con injertos, sí.
el doctor nos decía que no, que ya era algo obsoleto, que ellos estaban pues más avanzados que Schweiner, que a la niña la tenían cubierta con vendajes, que al parecer era vaselina lo que le ponían para que no se resecara su piel. Terminaron cosiéndole los ojos para que no se le secaran porque no los podía, se le retraían por las quemaduras en los párpados, para que no se le secaran. Es que fueron tantas cosas. Nunca recibió el tratamiento adecuado. Todavía el día en que ya por fin, después de toda la presión que hubo, nos los empezamos a poder llevar a como hubo oportunidad de que ellos estuvieran un poco bien para resistir el viaje. Cuando yo hablé con el doctor Marcelo Castillero y le dije que me la llevaba al día siguiente, la Fundación Mission Mount nos ayudó. Me dijo, qué lástima que te la lleves porque mañana llega la máquina que nos va a ayudar. O sea, apenas llegaban los injertos, apenas. Exactamente, o sea, fue una burla, fue una negligencia total, que siempre lo hemos dicho. Es verdad que el ministro lo retoma ahora, no sé si porque sacó su libro, pero son 13 años que han pasado y eso se denunció desde el primer año que pasó, o sea, no es algo nuevo. En el momento se denunció, las familias presionaron para que se hicieran esos traslados. Claro, y por eso te digo, pues, o sea, no es nada nuevo. No sé de qué se asombra la gente, porque es algo que ya se mencionó mucho. De hecho, se buscó que se destituyera a este doctor, Marcelo Castillero, y nunca se logró, nunca se le pudieron, pues, demostrar que hubo negligencias, pero claro que las hubo. Incluso en tu caso hubo una negligencia que ni siquiera consideraron a los papás y ustedes estaban ahí. Platícale rápidamente a la gente para luego continuar, que después de 21 días de mucha incertidumbre, presión y dolor, tu hija finalmente la trasladan a Estados Unidos. Sí, a ella no se la pueden llevar porque tenía los pulmones totalmente colapsados, entonces pues no podía separarse de la máquina hasta que después de 21 días me la pude llevar. Y llegando allá me di cuenta de que le habían cortado la nariz y las orejas y jamás nos lo mencionaron. Pero era por lo mismo, pues como siempre estuvo cubierta de la cara, de todo el cuerpo, y el tiempo que podíamos estar con ella eran media hora y vestidos como con trajes quirúrgicos. Muy diferente al tratamiento, pues cuando estuve el día que ella estuvo viva allá, donde hasta las mismas enfermeras te animan a entrar y estar y hablarles, porque dicen que es un proceso muy importante, que se sientan acompañados de su familia, que les hables para que ellos traten, que a pesar de que están en coma, ellos escuchan y tienen sensaciones y sentimientos. Y ustedes no se percatan, o sea, nunca se les consideró a los papás, a ti como mamá, Mary, a tu esposo, de que iban a hacer esas amputaciones, aunque pues médicamente aparentemente eran necesarias, pero ni siquiera firmaron algo ni se les consideró nada. Nada. Incluso hubo una amputación de los dedos de la mano derecha. Días antes de que se la hicieran, Margarita Zavala estuvo ahí como a los pocos días de que llegamos para ofrecernos lo que quisiéramos, que necesitábamos, y ya nos ayudaron. A los días llegó un doctor, no puedo recordar de qué hospital era, donde ellos se ofrecían por orden de esta señora a tratar de recuperar los dedos antes de que se necrosaran más. Y que se los amputaran antes de la amputación. Que se los amputaran, sí. El doctor jamás regresó, la verdad no recuerdo su nombre. Han sido tantas cosas que de verdad... Claro, es difícil, es difícil. Ajá. Y nada más, en este tema de Margarita, y que hace énfasis y que da respuesta a Arturo Saldívar, el ministro, de que en efecto en aquel momento ella sí brindó atención, ella estaba de acuerdo y que se hizo este operativo para enviar enviar a estos niños y niñas a atenciones a hospitales especializados de Estados Unidos. ¿Fue cierto? ¿Realmente sí sintieron un apoyo de Margarita y del gobierno de Felipe Calderón y del gobierno del estado de Sonora para ser trasladados, Mary? No, esta señora se presentó, yo creo que más que nada para... recorridos. Sus ayudas, sí, sus ayudas eran no de yo que iba a llevártelas, no, eran
no sé cómo decirlo. Visitas a los hospitales. Voy a ver a tu familia que le llevo. Sí. Felipe Calderón jamás se comunicó con nosotros. Eduardo Borges estuvo ahí de una forma muy prepotente, pero también ya después de días y de mucho, pues estar insistiendo en que nos lo queríamos llevar. ¿Hubo retrasos, Mary? ¿Sintieron las familias en aquel momento? A mí me tocaron personalmente varios casos que la familia denunciaba que no querían que se llevaran a los niños y que sentían obstrucción. En tu caso, ¿sentiste esa obstrucción y de otras familias para traslados a Estados Unidos? Sí, porque incluso vinieron médicos de la clínica de Shriners a revisar a los niños para ver si estaban en condiciones y ver a quién se podían llevar, y no los dejaron entrar al hospital. ¿A qué crees que se deba esto? Yo recuerdo las denuncias, pero platícanos, ¿a qué crees que se deba? ¿O se debió en aquel momento? Yo siempre he pensado que querían minimizar el hecho de que no se hiciera, pues, exterior, no sé qué palabra usar, de que esto no saliera de aquí de México, de que no se dieran cuenta de que les taparon a lo mejor la única oportunidad que tuvieron de haber recibido una atención médica digna. Yo no te puedo asegurar que mi hija estuviera. Es tu opinión nada más, sí. Así es mi opinión. Pero hubiera sido algo que era digno para ella, era una atención que de verdad se merecía y necesitaba, sobre todo. ¿Cuántos niños más estaban aproximadamente en ese hospital, ya para terminar? ¿Y qué pasa y qué te dicen los médicos cuando llegan a Cincinnati, verdad? Fue trasladada a Cincinnati. 21 días después. 21 días después. Eran aproximadamente entre 10 y 12 niños, no recuerdo bien. 10 y 12 niños, más de una decena. Ajá. Sí. Y además de esto, fueron trasladados y empezaron a presionar los papás y fueron enviando a como fue posible. ¿Qué pasa cuando llega tu hija y ustedes allá? ¿Qué dicen los médicos de Shriners allá en Cincinnati? Pues me dijeron que, pues tú sabes, la barrera del idioma fue un poco difícil, pero me dijeron que para empezar debieron de haberle hecho una traqueotomía para no lastimarle la garganta con el tubo con el que la tenían respirando. Que podían pues haber empezado con el tratamiento de los injertos desde el primer momento, en vez de tenerla ni ellos sabían qué era lo que tenía en el cuerpecito. En cuanto llegó, se lo quitaron, la limpiaron, la lavaron, y al día siguiente inmediatamente a una cirugía. No hubo un tratamiento adecuado, según me platicas. No lo hubo. Y tu hija lamentablemente fallece a los cuantos días de llegar allá a la atención. Al día siguiente. Hubo una falla orgánica ya por causa de las quemaduras. Bueno, yo agradezco mucho a Mary, que me agradezco porque me dé esta entrevista. La he entrevistado a lo largo de estos años, algunas ocasiones, y es un caso de los que tengo muy presentes, del dolor que vivió y de que refleja la historia de muchas otras familias que en efecto pues estuvieron y fueron trasladadas a Guadalajara, y de toda esta situación terrible y de anomalías y de negligencias de la que fuimos testigos. Recuerdo otro caso de Dana, donde su abuela llega al medio de comunicación donde yo laboraba y pide desesperadamente que hagan algo para que presionemos como medios y se lleven a su hija a Estados Unidos, porque conforme íbamos viendo historias y compartían los papás que ya tenían sus hijos allá, decían, hay una enorme diferencia en el tratamiento, y eso es igual a una oportunidad de vivir. Esa era la diferencia. Exactamente. Yo te agradezco, Mary, te agradezco porque sé que no das entrevistas, lo agradezco públicamente por la confianza como siempre, y porque yo sé que hay un dolor, además del de tu hija, pues por el resto de los niños, porque tú eras parte del equipo de maestras de esta estancia y te tocó salvar también a niños, y bueno, sabemos que es muy difícil para ti, así que te agradezco para también dar tu versión después de lo que ocurrió ayer, de lo que ya platicábamos. Te agradezco mucho, Mary, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Aina. Tú sabes que siempre estás con nosotros. Muchísimas gracias. Te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Siempre con ustedes y ABC nunca más. Gracias, América Retes. Gracias a ti.
Nos vemos. Bye bye.